El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Bienvenidos a Eleva tu Visión. Estamos aquí desde los estudios de Eleva tu Visión en la ciudad de Monterrey, México, y en esta ocasión me acompañan dos hermanos muy amados. Está con nosotros de visita el pastor Estuardo García Salas. Bienvenido, hermano Estuardo. Un privilegio estar acá contigo en Eleva tu Visión, hermano José. Muchísimas gracias. Y también, otra vez, está el hermano Homero Medrano, que viene de Chihuahua, México. Hermano Homero, otra vez, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, hermano. Y había quedado pendiente, yo después me sentí muy mal, porque no le di públicamente un agradecimiento a tu pastor, el hermano Sergio Vázquez, por haber permitido que tú compartieras aquí con nosotros. Quizás muchos de ustedes saben, falleció el hermano pastor Carlos Macías, falleció a principios del año 2024 y dejó un vacío tremendo en nuestros corazones, pero el Señor levantó como pastor que lo está sustituyendo al hermano Sergio Vázquez. Así es que saludos hasta Chihuahua a la familia Vázquez y también a toda la iglesia La Vid Chihuahua. Pero ustedes saben, quizás ya escucharon, y si no han escuchado el programa radial anterior del hermano Homero, él estaba tratando el tema de Israel rodeado de ejércitos, y cómo políticamente, cómo logísticamente los enemigos de Israel se siguen alineando para buscar la destrucción de Israel. Entonces, eso es la realidad actual en lo político, en lo geopolítico. Pero le pedí yo al hermano Homero y al hermano Estuardo si podíamos tratar el tema espiritual de Israel, el Israel físico y la iglesia. O sea, estamos hablando del Israel espiritual, el Israel de Dios que nos dicen las Escrituras. Hermano Homero, hermano Estuardo, por favor, explíquenme qué dicen las Escrituras acerca de este tema. Nosotros tenemos desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, tenemos el tema de las promesas del Señor a su pueblo a través de Abraham, y eso lo tenemos registrado en Génesis capítulo 17, versículos 4 al 8, si me pudiera hacer el favor, hermano. Repite, Génesis 17, versos del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Entonces nosotros vemos aquí en la Escritura que el Señor está prometiendo a Abraham. Ahora ya se le cambia su nombre, se le muda su nombre de Padre Exaltado, que es lo que significa Abraham, a Abraham, que es Padre de multitudes. Desde aquí estamos viendo promesas que el Señor está haciendo a la descendencia de Abraham. Y luego más tarde leemos en el Nuevo Testamento, hermano José, en Romanos 4:13, esas promesas se siguen
expandiendo. Y ahorita comentamos por qué estamos diciendo esto. Sí, porque alguien podrá decir, ¿está hablando del pueblo físico o está hablando del pueblo espiritual? Pero dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No solo de la tierra prometida en Medio Oriente, sino heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, como iglesia, nosotros venimos de una cepa judía, por decirlo de alguna forma. O sea, en el Nuevo Testamento nosotros vemos la historia de Dios lidiando, tratando, comulgando con su pueblo. Desde que es escogida la familia de Abraham, pasando por la esclavitud en Egipto, luego la instalación del reino, ¿cómo podríamos decirlo? La idolatría del pueblo, cómo el reino va siendo socavado y luego la deportación a Babilonia y terminamos con los profetas menores y los evangelios. Ujú. Y culminamos con la venida del Señor a través de ese pueblo que el Señor prepara y nos da a Jesús, que es un Ajá. judío. Ajá. Pero necesitamos introducir este pensamiento, porque va a ser llevado a su máxima expresión después de que el Señor Jesús se va, a partir de Hechos, ¿verdad? Ujú. Todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel, alguien ajeno al pueblo, alguien llamado gentil o naciones extranjeras, todos tenían una forma de ingresar, de ser incluidos en el pueblo de Dios. Y lo hacían de una manera establecida. Tenían que empezar a cumplir con todas las cosas especificadas en la ley. Un claro ejemplo de esto es en el caso de Ruth la Moabita. O sea, Ruth la Moabita no nació en el pueblo de Israel. Ella se casó con un judío, enviudó de un judío, pero se requirió de que ella demostrara su identificación plena con el pueblo de Dios. Cuando le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y esa identificación, de ahí en adelante, ella tenía que empezar a cumplir con todos los requisitos de la ley. Pero así, durante todo el transcurso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, los extranjeros podían llegar e integrarse para ser judíos. Mira, aquí un pensamiento que me estoy recordando. Jesús no pudo haber sido ni chino, ni argentino, y deja de decirlo por qué. Porque el Señor preparó a la nación de tal manera Ajá. que Jesús nació en un momento en la historia en que pudiéramos decirle que había una especie de, voy a decirlo así, estabilidad religiosa en el pueblo de Israel en este sentido. Jesús no pudo haber sido chino o hindú. ¿Por qué? Porque sus padres hubieran tenido que haber sido idólatras, hubieran tenido que haber adorado a otros dioses. Ajá. O sea, en el único pueblo, en el único lugar, en el único momento que Jesús pudo haber irrumpido en la historia, era aquí en el pueblo de Israel judío del primer siglo, Ajá. porque estaban todas las condiciones puestas para que sus padres fueran temerosos de Dios, que cumplieran la ley, que existiera un templo, que existiera un sacerdocio, o sea, que se pudieran cumplir todos Ajá, los ajá. elementos para que él Los pudiera... elementos sine qua non para que se llegara a eso, ¿verdad? Pero es que mencionas algo, hermano Homero. Ajá. Dices algo. Los propósitos, los planes eternos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos cómo Dios, en su sabiduría perfecta y admirable, que nos deja boquiabiertos, Él movió todas las cosas en toda la historia mundial para que llegáramos a ese
Jesús nacido en Israel, en la nación judía, escogida por Dios. Así es. Ujú. Entonces, nosotros venimos de esta cepa judía. Cristo mismo era judío. La iglesia primitiva fue judía en su totalidad. Ajá. Y la iglesia hubiera continuado así, de no ser por la apertura que el Señor, como usted menciona, en sus propósitos, le da a la iglesia en Hechos capítulo 10, donde Ujú. un gentil Ujú. llamado Cornelio. Cornelio, Ujú. que era temeroso de Dios, él ayunaba, oraba, daba limosnas. El Señor le dice a Pedro, tienes que ir a visitarlo, a ministrarlo, y el Señor los bautiza con el Espíritu Santo, y era una cosa inaudita, una cosa increíble. No, pero eso de que fueron bautizados con el Espíritu Santo fue el primer testimonio de que eso sí era de Dios. Entonces ahí dicen, entonces tenemos que bautizarlos en agua, Ujú. porque ya vimos el testimonio de que Dios los bautizó con su Espíritu Santo. Bueno, entonces sí pueden ser salvos. Y en aquel entonces, era algo impresionante para el judío, que el Señor está dándole entrada Ajá, a ajá, alguien que no está cumpliendo los requisitos de la ley. ajá. No, y se imaginan el asombro Ujú. de las autoridades que le estaban llamando la atención, como Ah, sí, regañando a sí. Pedro. ¿Cómo te fuiste a meter ahí? ¿Qué estás haciendo? Eso no es permitido. Es solo para nosotros. Y Pedro les tiene. Y les cuenta su sueño, ¿verdad? Que no llames inmundo a lo que él ha santificado. Y ahí empieza esa apertura. Ajá. Pero quiero regresar a los propósitos de Dios, Ujú. porque Dios tenía hasta eso contemplado. La pregunta que se hacían ellos, bueno, esos gentiles tienen que cumplir la ley, Correcto. porque antes de esto, todo el que quería entrar al pueblo judío y ser judío tenía que cumplir la ley. Ujú. Entonces, nosotros lo hemos dicho, "Ah, es que esos eran judaizantes". No, No. esa era la única manera en que alguien gentil podía ingresar al pueblo de Dios. No es que los judaizaran malamente, sino, no, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, tiene que cumplir con estas cosas. Llevaba miles de años haciéndolo. Sí. No 100 años, no 50, miles. Desde Moisés. Desde Moisés. Tan es así que hay un concilio, hay toda una reunión de los líderes de Hechos la iglesia en 15, Hechos Hechos 15. capítulo para 15. definir eso precisamente. Exactamente. Y al final lo que determinan es, ustedes nada más van a guardar 4 Bueno, cosas. lo determinaron porque, dice ahí claramente, el Espíritu Santo dijo, van a guardar esas cuatro cosas. Solo eso. Ujú. Pero Entonces, no es para salvación. La gente, cuando Ujú. nosotros decimos eso, dicen, no, es que no es por obras. No, la No, no, salvación es por gracia. Sí, pero para que andemos en buenas obras. Y los gentiles tenemos que cuidar esas 4 áreas Ujú. que el Espíritu Santo nos estableció para ingresar al pueblo de Dios y andar, caminar en esa salvación. Pero es interesante que los judíos que se convertían a Cristo, ellos seguían guardando la ley Sí. sin nada que ver. O sea, era lo normal. Ajá. Sí. ¿Verdad? Entonces es ahí donde empieza la controversia, Ujú. porque empieza a haber un flujo de creyentes gentiles que se empieza a adherir a la iglesia. En un principio, una iglesia que era puramente judía, con sus ritos establecidos, ellos se seguían juntando en el templo y en la sinagoga. Y de entrada tenemos ahora un grupo de gentiles que la ley, ¿qué es eso? Ujú. Y solo quiero añadir eso. Yo sé más o menos hacia dónde te diriges, hermano Mero. Pero nosotros, 2000 años más tarde, nosotros hemos visto esto a través de un filtro en donde decimos que Pablo
fue enviado a los gentiles y entonces ya abandonó a los judíos. No es así. Pero explícanos, por favor, Sí, que las escrituras demuestran otra cosa. Mira, hermanos, si me pueden ayudar leyendo Romanos 1:16 Romanos 1:16. y Romanos 2:6 al 11. Al hermano Estuardo Al le hermano estás Estuardo. asignando lecturas más largas que a Claro, mí. Pero pues. está bien. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, al griego significa a todo el que no es judío. Correcto. Y Romanos capítulo 2, 6 al Al 11, 11. dice de la siguiente manera: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ajá. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, Ajá. porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Ujú. Entonces aquí vemos que sí hay una diferencia, sí está habiendo una, ¿cómo podemos llamarlo? Ordinal. Es primeramente, así es, primeramente al judío, o sea, en primer lugar. Llegó el evangelio, llegó el plan de salvación de Dios primeramente al judío. Al pueblo judío. Y posteriormente al griego o al gentil. Eso no significa que haya una preponderancia del judío sobre el gentil, no, sino que primero uno y luego el otro a un mismo nivel, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Pero sí vamos a ver que en el momento que un gentil ingresa, ya está al mismo nivel que el judío. Correcto. Ahora, quiero que nuestros oyentes, y yo sé que estamos dando vueltas alrededor de un concepto, pero creo que en cada comentario estamos viendo algo diferente. Dice el Señor Jesús en Hechos 1:8, solo para que veamos que los propósitos de Dios contemplaban esto desde el principio. Ujú. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. O sea, ahí es casi como que estemos viendo el judío primeramente. Ujú. Pero después dice en Samaria. Los samaritanos no eran considerados del pueblo de Dios, Ujú. pero el evangelio, los testigos iban a llegar a los samaritanos también. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, primeramente a los judíos, Jerusalén, Judea. Y segundamente, no lo dice así, pero después Ujú. a los griegos, a los samaritanos y a los gentiles. Ahorita vamos a regresar a esta palabra, pero testigo, la palabra griega para testigo es mártir, ¿verdad? Sí, me Ok. seréis mártires. Entonces, ahorita al final vamos a regresar a esa palabra, pero me parece interesante que la comisión de parte del Señor Jesús diga que vamos a ser mártires desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahorita vamos a regresar a eso, pero en lo que respecta, bueno, ¿a qué trasciende esto del judío primeramente y también al griego? Vemos nosotros que en los viajes misioneros de Pablo, en esto no lo vamos a leer, pero ejemplos los tenemos en Hechos 14:1, 17:10, Hechos 18:4. Donde quiera que viajaba. Pablo, a donde llegaba, siempre es como una especie de fórmula, vamos a llamarlo así, una fórmula. Sí, sí. Llegaba siempre primero a la sinagoga. Al judío primeramente. Me atrevería a decir que quizás sería una fórmula perdida que nosotros no hemos respetado y pueda que sea una de las causas por las que no tenemos tanto éxito en nuestras campañas evangelísticas a lo largo de toda la historia.
pero esto es algo que el apóstol Pablo hacía indistintamente. Hay quien puede decir, no, pero es que Pablo dijo en tal lugar que ya no, como los judíos no lo escucharon, se sacudió el polvo de los pies y ya no, desde ahora nos vamos a ir a los gentiles. Pero si usted sigue leyendo más adelante, en la siguiente ciudad a la que iba, primero a la sinagoga, ¿verdad? Lo cual me hace pensar que cuando se sacudía el polvo de los pies era muy específicamente hacia los de esa ciudad. Ajá. Pero su modus operandi era primeramente a la sinagoga. Como dice Romanos, Sí. al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos por igual, primero al judío, luego al gentil. Tanto juicio como bendición si hacen lo bueno o si hacen lo malo. Espera un momento, hermano. Perdón, hermanos. Nuestro productor nos está diciendo que tenemos que ir a un corte. Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús. Y de las tinieblas nacerá cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando veas lo que Dios por ti hará. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con los hermanos Homero Medrano y Estuardo García Salas. Y estamos viendo un tema fascinante en las Escrituras porque vemos el corazón de Dios, la mente de Dios. ¿Quién comprendió esa mente inescrutable? Pero estamos viendo cómo Él tenía contemplado que judíos y gentiles pudieran ser parte de un pueblo. Solo que resulta que cuando los gentiles ingresamos al pueblo, se nos ocurrió que teníamos que desechar, hacer a un lado a los judíos. Nos fuimos al otro extremo. Hermano Homero, explícanos qué pasa. Pues mire, siempre donde se necesitan dos para hacer conflicto. Entonces, siempre hubo judíos que no creyeron, que le hicieron la vida dificilísima a los apóstoles y a la iglesia. O sea, no olvidemos que lo que crucificó al Señor es vamos a llamarlo así, la instrumentalidad de la ley romana y la piedad judía. Pero a todo esto, los gentiles llegaron a ser tan prominentes en la iglesia por cantidad y los judíos llegaron a ser tal minoría que nunca falta, ¿verdad? Se empezó a hablar abiertamente, se empezó a decir que los judíos habían perdido su lugar, que como no habían cumplido el pacto, que ellos no habían sido fieles al Señor, entonces Dios había revocado sus promesas, etc.
Eso se le conoce como la teología del reemplazo, donde los gentiles son los nuevos recipiendarios de las promesas y las bendiciones de Dios, y el judío, bien, gracias, es un pueblo histórico del Antiguo Testamento, etc. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Sí, y eso es inherente a un corazón orgulloso. Recibimos la bendición de Dios, pero nuestro corazón orgulloso nos hace creer ahora nosotros somos los superiores. Ya no estamos supeditados a nadie, ya no somos de segunda categoría, pero sí mandamos a la segunda categoría a los demás. Mire, pero la explicación más sucinta, la explicación más preciosa, pudiera decir yo, de esto lo encontramos en Romanos capítulos 9, 10 y 11. En el programa anterior le comentaba yo que yo veo aquí hablando de los propósitos de Dios, vemos una especie de sándwich de vida cristiana desde que la condición del hombre, estamos bajo pecados, capítulos 1 al 8, donde en el capítulo 8 vemos ya la culminación de la vida en el espíritu, el cristiano maduro, el que ya anda bajo el espíritu y no bajo la carne. Y luego tenemos un cambio de tema curioso, vamos a decirlo así. De la nada. Sí, que no tiene nada que ver, 9, 10 y 11, que habla de la relación y de los propósitos de Dios con respecto al pueblo de Israel y su relación con la iglesia. Judía. Ajá. No, la iglesia gentil y los judíos. Y luego, después de eso, vemos en el capítulo 12, por tanto, ustedes tienen que ofrecerse como sacrificio. Ahorita mencionaba usted testigos, vamos a regresar a eso. Y del 12 al 16, vida cristiana. Hagan esto, les recomiendo tal y tal cual cosa. Entonces, si me pudieran ayudar, hermanos, a leer lo que viene siendo versos notables en Romanos 11, versos 1, 5 y 7, hermano. ¿Y a mí se me va a hacer a dar una lectura larga o lea siempre también, hermano Estuardo? Si quiere, también lea el 11 y el 12, pues. Romanos 11, 1, versos 1, 5, 7 y después 11 y 12. 11 y 12. Bueno, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel y de los judíos. ¿Pero por qué pregunta eso Pablo? Porque era lo que se estaba diciendo. Así es. Ajá. En ninguna manera, responde. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 7. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y si puede leer también el 17, hermano. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, voy a decir como dice el original, entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y hermano Estuardo, si pudiéramos leer versos 25 al 32, si es tan amable. Qué lectura más preciosa, hermano. Esto está poderosísimo. Y es precioso porque la Reina Valera dice en lugar de ellas, pero hay una versión, las Américas, dice entre ellas. Entre ellas. Y aquí es vestigio de la teología del reemplazo. Es vestigio claro. de la teología del reemplazo. A ver, claro. Que el traductor haya escogido poner en lugar de ellas. Porque el griego original dice entre ellas. O sea, dando a entender que siempre ha habido judíos dentro del pueblo de Dios en la iglesia que creen, etcétera. Pero si nos puede ayudar. Verso 25. 25 al 32. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ay, hermano, Es increíble. léete el 33 porque es lo que estamos diciendo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. O sea, lo que estamos leyendo aquí es que Dios en su sabiduría permitió que ocurriera la historia, que insertarse a sí mismo Él para salvación de los hombres y para poder tener, por así decirlo, la justificación de compartir el Evangelio con el mundo entero, permitió un endurecimiento del pueblo judío. Pero dice, O sea, tomó en cuenta aún ese endurecimiento. ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Por eso, Wow. por eso Pablo tiene esta doxología, brinca, se revienta de adoración. Pero aquí vemos que la iglesia tiene una misión importantísima. Y Pablo comienza este pasaje diciendo: no quiero que ignoréis este misterio. Que no estamos hablando de una historia de detectives o quién mató a quién. Estamos hablando, siempre que se menciona este misterio en la Escritura, con un par de excepciones, porque hay un misterio de iniquidad. Pero cuando se habla de este misterio, tiene que ver con los propósitos finales de Dios. Y aquí la iglesia tiene una misión importantísima, que es provocar a celos al pueblo de Israel para que el misterio de Dios pueda ser cumplido. Y nos hace una advertencia: si nosotros ignoramos este misterio, si ignoramos esta responsabilidad que tenemos como iglesia, vamos a ser arrogantes. Y el Señor, sabemos que al arrogante, al orgulloso, el Señor mira de lejos y no le va a dar gracia. Y si no tenemos gracia, o sea, que es la habilidad divina para hacer las cosas, no vamos a poder lograr nada en esta vida, no digamos los propósitos finales de Dios. Sí, solo para que veamos cuán importante es este tema del misterio de Dios. Porque realmente se habla, se predica poco acerca de este misterio. Yo lo quiero mencionar viendo lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Les escribe a colosenses que eran gentiles originalmente, tal vez hubo judíos que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero dice Colosenses 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, o sea que haya puertas abiertas para predicar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Está diciendo Pablo, miren, este misterio, este tema del asunto de la relación entre Israel y la iglesia gentil es tan importante, es tan crucial, que yo les estoy suplicando que por favor oren por nosotros para que nos sea abierta la puerta para predicar, para hablar del misterio, porque es determinante
para toda la iglesia, judíos y gentiles. Mira, hermano, si me puede ayudar volviendo a leer Romanos 11:25, porque vamos a explorar un poco de lo que es este misterio. Romanos 11:25. Hermano Estuardo, esa parte te tocó a ti. No, a él le voy a dar algo más largo. Más. Siempre salgo yo con lo más corto, pero hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ese mismo pensamiento se expande en lo que vamos a leer en Efesios capítulo 3, versos 1 al 11. Si me ayuda, por favor, Efesios 3, versos 1 al 11. 1 al 11. Dice la Sagrada Escritura: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y Amén. miembros del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del ¿Y Evangelio, cuál promesa? La que se hizo a Abraham. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. O sea, es que aquí hay algo tremendísimo. O sea, Dios que creó todas las cosas, ¿para qué? Es algo que lo deja uno estupefacto. O sea, hemos estado leyendo esto durante tantos años, durante la vida de la iglesia, y nos podemos perder tan fácilmente cuál es el propósito de Dios. Aquí por lo menos hay dos cosas aquí. Que los judíos y los gentiles son hechos coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, el misterio consiste en esa unión, que Pablo lo llama en Romanos 11 provocarles a celos para que ellos puedan entrar a esa comunión con el Señor, donde no están ahorita actualmente. Y segundo, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es eso? Porque una cosa queda aquí muy en claro. La iglesia que puede mover a Israel a celos para cumplirlo primero es la mismísima iglesia que puede vencer a estos principados y potestades de los aires. Sí y solo sí está viviendo esa verdad del misterio de Dios. Lo que se requiere para una cosa, se requiere para la otra, y lo que queremos enfatizar aquí, desde el principio lo ha estado diciendo usted, Dios creó todas las cosas para este propósito, y la iglesia que es ignorante de su obligación para con Israel está en ignorancia, de su propósito eterno descrito en Efesios 3. Y esta demostración tiene que ver con la realidad invisible que nos rodea, siempre presente, que uno dirá, ay, en esta época de ciencia y de adelantos ya no hay ningún secreto. Miren, vemos que esta realidad es, vamos a decirlo, es la realidad final, es más real que lo real que podemos tocar y palpar. Y vemos múltiples ejemplos en la Escritura. La introducción a Job, vemos que el Señor está en la corte celestial y que está ocurriendo algo en los cielos. Vemos que al siervo de Eliseo, cuando está el sitio de Samaria,
se le abre, no estaba en Samaria, pero se le abren los ojos al siervo Eliseo para que viera los ejércitos celestiales. En el mensaje de Daniel, a mí ese pasaje me deja estupefacto, que es donde dice, Daniel empieza cuando recibe la revelación más grande del mensaje del fin, él estuvo ayunando 21 días me parece, y llega Gabriel y le dice, Daniel, desde que empezaste, a mí me mandaron con la respuesta desde hace 21 días, pero el príncipe de la potestad de Persia ¿cuál es la palabra? Me resistió durante 21 días y no fue así hasta que llegaron la caballería con el arcángel Miguel que yo pude romper el cerco y venir a ti con este mensaje. O sea, de veras, ¿qué está pasando? Y luego somos llamados ¿a qué? A adorar al Señor, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, para el Señor, mira, a lo mejor para nosotros no es importante, pero para el Señor esa demostración es importantísima. ¿Y dónde queda mejor representada la sabiduría del Señor que en la cruz? O sea, el Señor hizo lo que sabe hacer, que es tener misericordia, sacrificarse, dar su vida por otros, todo lo bueno. Abnegación, no pensar en él mismo, en su bienestar. O sea, esa es la sabiduría de Dios, la describe también el apóstol Santiago. Si me pueden ayudar, hermanos, leyendo Colosenses 2:15, y para no romper contradicciones, leamos la cita más larga del hermano Estuardo en Primera de Corintios 2:6, hablando de este propósito de la iglesia. Solo se puede lograr a través de la iglesia, porque solo la iglesia verdadera está consciente de esta realidad espiritual. Colosenses 2:15, hermano. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la clave para poder derrotar a estos principados y potestades de realidad espiritual está, ¿dónde? En la cruz. Primera de Corintios 2:6-8. Dice la Escritura, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, si nos damos cuenta que aquí están todos estos elementos, o sea, hay misterio, está la sabiduría de Dios, está la cruz, que nos da la clave para cumplir ese propósito del Señor que está descrito en Efesios capítulo 3. O sea, Pablo aquí no está hablando de principados terrenales, sino espirituales, que tienen influencia. En los aires. Y que con Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Quienes tienen influencia, controlan las naciones. O sea, el nazismo, el comunismo, la Unión Soviética, sistemas y estados enteros que son representativos de esta verdad. Mira, hermano, hasta los partidos de fútbol. O sea, a veces yo me quedo pensando, ¿por qué está toda esta gente gritando, emocionada? Miles de personas y que entran en una depresión tremenda si pierde su equipo favorito. Eso es espiritual. Para mí no tiene ningún otro tipo de explicación. Solo para terminar con este pensamiento, estas potestades ejercieron su peculiar sabiduría sobre Cristo en la cruz. ¿Qué le hicieron? Mataron, robaron, destruyeron. Su sabiduría es con muerte, mentira, miedo, intimidación, y la iglesia está llamada a romper eso con la naturaleza de Cristo manifestada en la cruz. Sí, mira, yo sé que todavía hay algo mucho más grandioso y glorioso que queremos ver. Lo veremos regresando después de este corte. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
impartirme bendición. Solo Cristo y su clemencia puede dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Redención sublime y santa, imposible de explicar. Su sangre sacrosanta, mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. El placer de mi alma es Cristo. El placer de mi alma es Cristo. El placer de mi alma es Cristo. Entonces, esto que estamos viendo tiene una conclusión, nos estamos adelantando un poco, que amarra lo que el misterio representa. Recordemos, el misterio pertenece a los propósitos finales y más altos de Dios y está registrado en Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Hermano Estuardo, si me puede... Versículo 7. 7, perdóneme. Apocalipsis 10, 7. Ok. Gracias por estar. Dice así, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, lo que vemos aquí es que en este misterio ocurren múltiples cosas. Cuando la iglesia es capaz de manifestar la sabiduría de Dios, cuando la iglesia a través de esa naturaleza puede mover a los judíos a celos, al mismo tiempo está ocurriendo la séptima trompeta, que cualquier cristiano que se digne de estudiar la Biblia sabe qué es lo que va a pasar después de la última trompeta, que es el rapto y la segunda venida. O sea, ocurren una serie de eventos rápidos, se suceden rápidamente en un punto focal de la historia, pero el Señor está esperando a que la iglesia pueda hacer esa demostración de sabiduría de parte del Señor. O sea, tiene que ocurrir eso para que el misterio se consume. Es correcto. O sea, la iglesia tiene que ser capaz de abrazar los propósitos eternos de Dios, que no tienen nada que ver con un beneficio para sí misma. Decía un hermano que la iglesia ha llegado a ser una mediadora de bendiciones para los hombres y los propósitos de Dios anda vete. Hemos ignorado durante siglos
que el propósito de la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es esa demostración a través de la naturaleza de Cristo. O sea, la iglesia tiene sus propios programas, agendas y tarjetas de beneficios. Eso no va a derrotar a los principados y potestades. Cristo en vosotros. Como dice, ese es Colosenses 1:27. Y todo esto, bueno, dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con Israel? Es que la iglesia que tenga un celo por los propósitos eternos de Dios es la iglesia que va a ser capaz de demostrar la mismísima sabiduría de Dios manifestada en la cruz. En otras palabras, una iglesia mártir. Cuando los principados ven eso, como leímos ahorita en Corintios, cuando los principados ven eso, en ese momento son derrotados. En ese momento se cumple el misterio. Los testigos mártires. Iba a regresar a lo que usted mencionó, Mero, al principio. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en toda Judea y hasta el último de la tierra. Pero esa palabra griega es muy especial. Esa palabra significa, se puede traducir también como mártir. Me seréis mártires. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, miren, no sé, ahorita que hablábamos del antisemitismo rampante en el programa anterior, es una realidad. Si hay algo constante en la historia son matanzas de judíos. En Egipto, Sí. con los babilonios, con los Sí. griegos, con los romanos, con los españoles, y con los nazis, y últimamente va a haber otra. La Biblia Bueno, lo dice. el florecimiento del antisemitismo en todo Occidente, no solo en Estados Unidos, en Europa también. Mire, con todo lo mediático que ha habido en este último tiempo, o sea, el mundo es más pequeño, podríamos decirlo Ajá. de una manera, y ahora tenemos antisemitismo no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y no sé, hermano, lo ignoro, pero pudiera ser que la situación llegara a la iglesia llegara a presentárselo una situación como la de Corrie ten Boom, o la de un embajador japonés no recuerdo si en Hungría o en Polonia, Senpo Sugihara, que salvó a una cantidad de judíos de ser destruidos en el holocausto nazi. Y usted me comentaba de otro embajador salvadoreño. Un embajador salvadoreño que es reconocido por el pueblo de Israel, la nación de Israel, como, ¿cómo es que se llama? Los justos Entre las naciones. entre las naciones. O sea, es algo que va más allá de sentimiento, de religión o de preferencia. O sea, solo Dios puede dar un amor así. Y una identificación con el corazón de Dios. Mire, es una iglesia que ha llegado a tener, como usted acaba de decir, tal comunión e identificación con Dios que es capaz de manifestar su naturaleza, que es la de sacrificarse por otros. Los judíos no han sido impresionados por lo que nosotros hemos hecho como iglesia durante los últimos 2000 años, pero cuando vean eso, o sea, vean que hay una iglesia que tiene tal identificación con Cristo en su cruz, ellos van a ser movidos a celos. Amén. Y en ese momento los principados y potestades van a ser derrotados porque va a existir un pueblo que ya no va a vivir por sus categorías o por lo que ellos siempre han hecho. ¿Qué es lo que busca? Lo que hacen esos principados. El número 1, yo. Cuídate a ti mismo. Yo, mi iglesia, mi nombre, mi ministerio. O sea, la preservación del yo, de mí mismo. Cuida el número 1. Los demás a ver cómo le van a hacer. Entonces, una iglesia que ha llegado a romper eso. No. Entonces, ya. Eso es lo único que Dios está esperando. Mira, yo quiero animar a todos nuestros oyentes. Número 1, a que estén orando por todos aquellos judíos a quienes conozcan. Pero número 2, que se aseguren de decirles a esos judíos: oro por ustedes, oro por tu nación y oro para que Dios se mueva en sus vidas. Y vamos a ver maravillas en este tiempo del fin. Hermano Estuardo, hermano Homero, muchísimas gracias por este programa tan precioso. Una bendición, hermano José, haber estado acá con ustedes. Un privilegio siempre estar aquí, hermano. Muchas gracias.
El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.